Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta, ese en el que compartes tu pasión por estas tecnologías y además lo haces no solo conmigo, vuestro anfitrión, sino también con el resto de la comunidad, tanto aquí en YouTube como poco a poco creciendo en nuestra comunidad recientemente creada de Telegram. Bien, como sabemos, el año 2022 poco a poco se nos va yendo, va terminando y es el momento un poco de hacer balance, tanto a nivel de canal como a nivel de todo lo que ha sucedido en 2022 y qué es lo que nos va a deparar o qué puedo yo intuir que nos va a deparar 2023. Lógicamente este tipo de contenido son propios para que entremos en un debate sobre lo que opináis vosotros también al respecto, qué expectativas tenéis vosotros de lo que vamos a hablar, etcétera, etcétera. Bueno, en este vídeo concretamente lo que quiero un poco es hacer un resumen muy rápido, destacando algunas noticias muy puntuales de lo que ha sucedido en 2022 y dar un acercamiento a lo que yo espero, al menos son mis expectativas, respecto a lo que va a suceder en 2023 en el mundo de la VR, AR y XR. Y como siempre hacemos, siguiendo ese esquema que solemos realizar para los contenidos de actualidad, etcétera, pues vamos a hacerlo igual. Vamos a hacer una sección dedicada a visores, a hardware, etcétera, y vamos a hacer otra sección dedicada a los juegos VR, donde haremos unos tops y donde comentaremos pues los mejores títulos, bajo mi punto de vista, lógicamente, que puede coincidir con vuestra opinión o no, que han surgido en este año 2022. Bien, y también le dedicaremos una pequeña sección especial a los VR mods porque van a tener mucha importancia en este año 2023. Bien, pues sin más vamos a comenzar con lo que es el área de hardware, el área más centrada en los visores. ¿Qué ha ocurrido en este área durante 2022? Pues es verdad que se han presentado diversos visores, pero sin duda alguna también se han presentado chalecos ápticos y otro tipo de accesorios, dongles para tener una mejor conexión a la hora de hacer streaming en PSVR, cuestiones que quizá en 2022 están un poco preparándose para su lanzamiento y su esplendor en 2023, pero que duda cabe que ya se han presentado o se han filtrado determinadas informaciones, por ejemplo ese dongle de Meta, ese dongle de Pico 4 que en teoría llega en 2023 también para mejorar la conexión streaming PSVR, los trackers también que se están poniendo ahora muy de moda a un precio asequible, unos de Sony que salieron hace muy poco, otros de las propias Pico, etcétera, etcétera. Ya había los B-Aptics, un chaleco áptico a base de eh, bueno, de como de vibraciones, ¿no? De vibraciones que sentíamos para poder sentir dentro de la realidad virtual disparos, etcétera. Unos chalecos ápticos que a día de hoy todavía a mi forma de ver son bastante caros. También un nuevo formato que ya comenté en algún que otro vídeo, en este caso con impulsos eléctricos, creado por una compañía precisamente de Málaga, Ogwo, que estoy pendiente, entre otras cosas, de ver si finalmente me pueden proporcionar un ejemplar de su chaleco áptico novedoso para poder comentarlo en el canal. Todo esto se vendrá para 2023. ¿Pero qué ocurrió en 2022? Bueno, pues en 2022 en cuanto a visores, ya centrándonos en los visores, sin duda alguna, los dos grandes visores que han copado toda la información han sido las MetaQuest Pro, por un lado, de Meta, y por otro lado las Pico 4. A mí personalmente, en mi experiencia, y bueno, siempre fijándome, porque vosotros sabéis que yo siempre me voy fijando un poco en el consumidor medio más que en un producto premium, etcétera. Fijándonos en ese consumidor medio y demás, pues para mí, sin duda alguna, el producto del año son las Pico 4. Hay que recordar que en los últimos VR Awards de diciembre, las Pico 3 Neolink recibieron el premio al mejor visor y no me extrañaría que el año que viene, salvo sorpresa, fueran las Pico 4 las que surgieran como mejor producto VR. Un producto que sin duda, bueno, fue el primer producto
digamos así, visor que pudimos analizar en el canal en pleno lanzamiento. Tuvimos una serie de vídeos que están disponibles en el canal para el que los quiera ver, comentando cada uno de los aspectos de este visor, sus cosas positivas, sus cosas negativas, y la conclusión fue bastante positiva en general. Después, bueno, pues dado que yo considero, como estoy comentando, que las Pico 4 son sin duda el visor a pesar de que todavía lleva muy poco tiempo en el mercado, desde octubre, escasamente 3 meses, es el visor del momento y el visor que, bajo mi punto de vista, es la mejor compra para un usuario que vaya a comenzar ahora en la VR. Incluso no sería mala compra para alguien que ya tiene las MetaQuest 2 y quiere complementar, bueno, pues las carencias que ya después de 2 años de existencia de MetaQuest 2 puedan tener este visor, pues lo puede compensar con estas Pico 4 que además tenían y tienen un atractivo precio, tanto en su versión de 128 gigas como de 256 gigas. Además de esto, pues también han tenido durante estas fiestas, durante la Navidad, durante la época de Halloween, etcétera, pues han tenido Pico 4, ha ejercido quizá de una forma desigual porque ha favorecido a unos usuarios respecto a otros, pero ha tenido una serie de campañas agresivas de marketing para vender sus visores, regalando juegos, etcétera, etcétera. Lo que no cabe duda, independientemente de todo esto, es que para mí es el visor del momento, estas Pico 4, no me cabe la menor duda. Y bueno, pues es el visor del momento y para mí el visor del año 2022. Después estaría las MetaQuest Pro, que por qué no le doy yo la calificación del visor del momento, porque es un mal visor. No, no es un mal visor. Es un visor sin duda alguna de mucha calidad, con muchos componentes positivos. Ya hicimos durante mucho tiempo todos los rumores que se iban filtrando sobre estas MetaQuest Pro, yo os las traía al canal antes que nadie, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a día de hoy tenemos una visión de MetaQuest Pro bastante afín, aunque al final cuando salió el producto algún componente como es ese sensor de profundidad desapareció por motivos técnicos parece ser, pero en general el producto que se filtró fue el que salió al final al mercado. Además hubo filtraciones rocambolescas como por ejemplo unos visores MetaQuest Pro que se quedaron perdidos en un hotel y de repente un usuario los encontró y sacó vídeos, etcétera, etcétera. La cuestión es que, bueno, pues MetaQuest Pro, a pesar de ser un buen visor, tiene varias pegas. Tiene como pegas, por ejemplo, si bien Pico 4, por ejemplo, que lo hemos comentado antes, requeriría un mayor afán de actualizar su firmware y también la aplicación Streaming Assistant, yo creo que requieren ya que los chicos de Pico le den una regularidad a las actualizaciones con mejoras, etcétera, para que el producto sea redondo, porque el visor es un buen producto, un muy buen producto bajo mi punto de vista, pero sí es verdad que tiene algunas carencias todavía que si se perfilasen y se arreglasen, qué duda cabe que darían una mayor, bueno, pues una mayor eh, capacidad, digamos así, de que los usuarios estemos contentos con él y que nuevos usuarios comprasen este visor. Pero espero que en 2023 efectivamente ocurra esto y que ya tengamos actualizaciones de peso y podamos sacar todo el partido a nuestras Pico 4. Sin embargo, en el caso de las MetaQuest Pro, si bien también han salido determinadas actualizaciones que han mejorado determinados aspectos. Ha sido muy polémico, por ejemplo, el pass-through a color, que tenía muchos fallos, se veía muy deformado. Se ha mejorado un poco, pero no se termina de mejorar. Hay muchas quejas de los usuarios. Evidentemente, los mandos, los touch que traen las MetaQuest Pro, para mi forma de ver, es lo más importante que lleva este visor, porque el visor en sí, bueno, pues si lo comparamos con Pico 4 tampoco hay tanta diferencia. Hay alguna diferencia, evidentemente, sobre todo en las ópticas, en el local dimming que tiene las MetaQuest Pro, que hacen que el contraste y los negros sean un poco más poderosos que las Pico 4, pero en esencia el visor es muy parecido. Lo que marca la diferencia son los touch que traen las MetaQuest Pro, que son mucho más avanzados, con su propio 6.2F, su propio posicionamiento completo, etcétera, etcétera.
y esto los hace unos mandos muy interesantes, que ya de hecho a partir de diciembre se venden por separado del visor MetaQuest Pro. Otra cosa es que cuesten 350 euros y se lo tenga que pensar uno mucho para llegar a adquirirlos. Yo personalmente, hasta que no llegue las MetaQuest 3, si Dios quiere, en 2023, no me lo voy a plantear. Eh, por otro lado, pues siguiendo hablando de las MetaQuest Pro, pues tiene este problema de las actualizaciones y de que el producto salió al mercado, parece como de forma precipitada y sin estar totalmente pulido. Y aparte de esto, pues lógicamente lo que hace que no sea un producto para un consumidor medio de forma evidente es el hecho del precio, 1800 euros contra 429 euros que cuesta las Pico 4, pues por muchos mandos chulos que traiga, etcétera, etcétera, la elección es bastante sencilla porque a la hora de la verdad el visor prácticamente nos da una experiencia semejante, yo no voy a decir que igual, probablemente las MetaQuest Pro nos dé un poquito más de fidelidad que nos dé las Pico 4, pero para un consumidor medio, perdón, esto no va a influir mucho, no lo va a apreciar tanto como una persona a lo mejor más metida en esto como yo, y por tanto yo si me ponen a elegir entre estos dos visores, recomendaría efectivamente las Pico 4 antes que las MetaQuest Pro. Eh, Bien, esto es lo que se refiere a los visores que han salido en 2022, que a mí me parecen los más importantes y los más significativos dentro de otros visores también que se han ido presentando, pero que no tienen tanta entidad o no son tan ambiciosos como estas dos compañías. Qué buena noticia trae el hecho de la salida de Pico 4, por ejemplo, pues que se da una competencia que conforme pasen los meses en 2023 se va a hacer cada vez más efectiva entre MetaQuest 2 y entre las futuras MetaQuest 3 y las Pico 4 y quién sabe si las futuras Pico 5. Es decir, ya no es solo una compañía como era Meta la que nos trae los juegos, la que nos trae los visores, etcétera, sino que Pico entra en el juego, ha entrado con mucha fuerza además y ejerce una competencia contra Meta que va a ser muy beneficiosa para los consumidores finales. Por tanto, es una buena noticia que llegue Pico no solo porque su visor es muy bueno, sino también porque va a ser que Meta se espabile un poco, porque ya no lo va a tener tan sencillo como en años anteriores y mucho menos después del batacazo que se ha dado en todos los sentidos en 2022. Bien, esto es lo que quería comentar a nivel de visores de los que han salido en 2022, como digo. ¿Qué futuro nos espera en cuanto a visores en 2023? Bueno, el futuro en este sentido es más que halagüeño. De hecho, incluso se llega a echar de menos que no haya muchos más títulos anunciados de juegos VR, etcétera, y sí hay muchísimos visores por venir. Si todo se cumple, si los rumores se cumplen, etcétera, tenemos esas Valve Decar que sacaría Valve en 2023 con formato standalone, con eye tracking y facial tracking, etcétera, 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 y con la calidad que atesora siempre la compañía Valve, y qué duda cabe que vendrían acompañados de juegos de la calidad de Half-Life Alyx, que ya sabéis que es todo un referente dentro de la VR desde hace muchísimos años. Por tanto, esa es una de las grandes noticias, pero es que no solo están las Valve Decar. En febrero, como ya sabéis, saldrán al mercado las Sony PSVR 2, que de confirmarse que tuvieran un soporte oficial de compatibilidad con PC, podría ser realmente un visor revolucionario. Además, recientemente se ha rumoreado también, o sea, no rumoreado, sino que se ha confirmado eso que os comenté en algún noticiario, en algún vídeo de actualidad, de que parece ser que Sony está buscando el poder hacer su visor standalone, que pueda funcionar en standalone, según uno de sus miembros de la compañía mencionó hace poco que efectivamente no desecha la idea de que la Sony PSVR 2 en un futuro pueda tener un formato standalone. Y esto, si lo llevamos, este formato standalone, que por otro lado no sabemos si saldrá un controlador en el caso hipotético de que en la Sony PSVR 2 no tengan compatibilidad con PC, pues igual sale, que yo creo que sí, un controlador no oficial, y quién sabe si este controlador no oficial no nos daría soporte para PSVR con cable, por un lado, para todos los amantes de los simuladores, etcétera, con un visor con unas características impresionantes,
La única pega que yo siempre le he encontrado ha sido el tema del cable y la compatibilidad con PC, que ahora está como en duda. Antes parecía que no iba a ser posible, pero ahora ya se queda la cosa en una duda muy razonable. Y el tema del standalone, que duda cabe, que también le da mucho impulso a la gente, y sobre todo si fuera compatible con PC, para comprárselo, para incluso usarlo con el PC. Porque cuando este miembro de la compañía Sony ha dicho que están trabajando en ello, es porque probablemente la Sony PSVR 2, como ya se rumoreó, tengan algún tipo de componente, de chip, etcétera, quizá esos de MediaTek que ya hablamos en algún vídeo de actualidad, que tenga el soporte para standalone y estén simplemente viendo cómo llevar a cabo, cómo sacar todo el partido a ese chip, y pues quieran anunciarlo como una característica futura y no en el lanzamiento. La excusa que ponen ellos para el cable, los chicos de Sony, es el hecho de que pues quieren que los usuarios consigan la mayor fidelidad, la mayor calidad posible de los juegos VR que nos van a presentar, y para ello creen necesario a día de hoy el cable, pero que sepamos que están trabajando en el tema de standalone, con lo cual esto es una gran noticia y puede hacer que el visor PSVR 2 sea un contendiente a tener muy en cuenta, y sobre todo si empiezan a sacar también Sony, aparte de juegos que ya están disponibles en otras plataformas, pues exclusivos como Horizon Call of the Mountain, que nos dejen con la boca abierta y conviertan a las PSVR 2 en un verdadero contendiente contra Meta, contra Pico. Y bueno, pues también tenemos en el horizonte no solo a las Valve Decar, no solo la Sony PSVR 2, sino también tenemos ese visor de Apple, aunque este ya lo dejaría yo fuera del ámbito del consumidor medio. Va a ser un visor más orientado a la realidad aumentada y realidad mixta, y más en un rango de precios más premium, más de personas más adineradas. Con lo cual, pues no cabe duda que es importante que Apple entre en esta batalla, pero en lo que se refiere a nosotros, el consumidor medio, tampoco va a tener especial trascendencia su incorporación. Y veremos qué otras sorpresas nos deparan. Pero para mí lo más importante, bueno, y no hay que olvidar por supuesto las MetaQuest 3, que saldrán a final de 2023, ya declarado por Andrew Bosworth. Y bueno, veremos a ver qué características finales tienen, y durante el año hasta que salgan, a ver qué información se nos filtra, que yo os traeré como siempre a ReverQuest VR. Por tanto, como veis, a nivel de visores tenemos para mí, en mi análisis objetivo, Valve Decar como muy importante, la Sony PSVR 2 muy importante y que pueden tener mucha trascendencia también, y las MetaQuest 3, y no se sabe todavía si habría ahí unas Pico 5 o continuarían la evolución de las Pico 4. Ya veremos, pero sobre todo esos tres, PSVR 2, Valve Decar y las MetaQuest 3, son los tres visores que yo tengo a la vista, que van a surgir durante 2023 si todo va bien, y que pueden ser tres grandes visores que nos den eso que nos falta todavía en los visores actuales, como eye tracking o facial tracking, disponible para consumidores medios y no solo para visores premium, digamos así. Bien, pues con esto acabamos lo que es la parte de hardware, la parte de visores, y vamos a pasar a lo que es la parte de los videojuegos, aunque antes haremos un pequeño inciso en noticias generales de VR que, bueno, que podrían estar cabalgando entre los juegos VR y lo que es el hardware. Vamos a ello. Bien, ReverQuest maníacos, pues en lo que se refiere a noticias de tipo general que hayan destacado durante el año 2022, pues sin duda alguna volvemos un poco a lo que hemos nombrado anteriormente, la Sony PSVR 2, el anuncio en su momento de que finalmente Sony va a sacar su nuevo visor. Es una noticia muy importante para el mundo de la VR, que además, bueno, pues es una compañía muy fuerte que va a hacer que sin duda alguna el tema de la VR pues coja un nuevo auge, sobre todo en el tema de conseguir que se desarrollen juegos AAA para VR, que podamos disfrutar todos, y quizá estos juegos, pues, o algunos de ellos, pues lleguen también a formato PSVR y podamos disfrutarlos, sin duda con la influencia de la salida de este nuevo visor para el 2023. Pues el hecho de la noticia de que este visor iba a salir, para mí es una noticia muy destacable del año 2022. Otra noticia indudablemente súper importante es el batacazo, el apocalipsis, digamos así,
de Meta, que durante 2022 no vamos a decir que no ha hecho cosas bien, pero sí es verdad que ha dejado un poco de lado al consumidor medio, se ha centrado un poco en las empresas, etcétera, ha aplicado bajo mi punto de vista estrategias de marketing bastante equivocadas porque ha cambiado radicalmente la forma que tenía de ver o al menos cómo transmitía eso a nosotros los usuarios, la forma que tenía de ver la VR como una tecnología de masas que hay que hacer accesible al público de forma sencilla, a precios competitivos, etcétera, etcétera. Pues en 2022 ha cambiado digamos así, el discurso y se ha centrado mucho en las empresas, pero siempre dejándonos como la amiguita de pan en el camino, poniéndonos los dientes largos, por ejemplo, con sus MetaQuest Pro, para después ponernos un precio inasequible para la mayoría de los usuarios. Y como yo he dicho en algún que otro vídeo, pues si lo que querían es vendernos o lo que querían vender es un producto a una empresa, pues haberle hecho la publicidad a las empresas, pero a mí me parece un poco, en cierta manera, intencionadamente o no, un poco engañar al público, porque estamos ofreciendo un producto que ya sabemos de antemano que la mayoría del público no va a poder comprar, estamos vanagloriando sus características, etcétera, a nivel general, cuando después es un producto enteramente para empresas y que pocas personas, pocos usuarios normales o consumidores medios se pueden permitir. Y a esto, a final de año, encima se une el hecho de la salida de la empresa de John Carmack, el creador de Doom, como sabéis, junto con John Romero, etcétera, etcétera, que lleva en la compañía más de 10 años, pues se harta un poco de la estrategia utilizada por Meta, de no hacerle caso en los consejos que él da como pionero que ha sido de la VR, cuando ya salieron las Oculus Rift, etcétera, él estaba detrás de toda la filosofía que hoy día sostiene MetaQuest 2 o sostiene Pico 4, este tipo de soporte standalone, accesible al público, etcétera, etcétera. Todo eso, el que está detrás es John Carmack. Por tanto, que John Carmack se vaya de la compañía y de la forma que se ha ido, criticando en cierta manera las políticas, el derroche de recursos por parte de Meta, las malas políticas empleadas, la poca eficiencia, digamos así, a la hora de repartir los recursos, el enfoque que tienen del tema de la VR, etcétera, pues radicalmente opuesto a lo que opina John Carmack, etcétera, que es una persona, vuelvo a repetir, que hay que tener muy en cuenta porque lleva en esto de los videojuegos muchos años. En fin, todo esto junto a lo que ya he mencionado, etcétera, pues ha sido un año realmente para Meta catastrófico. Y pues vamos a ver qué nos espera en 2023 por parte de Meta, que en principio, pues a continuación de que se fue John Carmack, hubo una declaración de intenciones por parte de Andrew Bosworth rápidamente, diciendo que bueno, que sí, que ha sido un año malo, que tal y que cual, pero que tenemos que estar muy atentos a la showcase de abril de 2023, que van a venir muchas sorpresas, etcétera. Y bueno, pues parece que van a retomar un poco, aunque yo no estoy muy seguro, no las tengo todas conmigo, parece que van a retomar la senda del consumidor y de hacer visores accesibles, etcétera, etcétera. Y esperemos que nos anuncien grandes títulos en esta showcase y a lo largo del año 2023, que también ha sido uno de los puntos flacos de Meta, el que no nos ha traído demasiados títulos interesantes realmente, aunque sí ha habido algunos, como comentaremos ahora en la sección de juegos. Y bueno, pues ya lo comentaba antes, el hecho de, también es una gran noticia que en el mundo de los visores standalone haya una competencia real entre Pico y entre Meta, en el sentido de la salida de las Pico 4, que han salido con tanta fuerza y con un futuro prometedor, y Meta, que bueno, pues si está dormida en 2022 y ya sabiendo lo que hay, pues tendrá que espabilarse en 2023, y esto al final va a perjudicar, no, esto va a beneficiar al consumidor final, en el sentido de que vamos a tener mejores juegos, más variedad de juegos, mejoras en los firmwares correspondientes para quedarse con el mercado, etcétera, etcétera. Todo esto siempre es muy bueno para el consumidor final, porque se ve, bueno, pues toda esta lucha que va a haber entre estas compañías, más Valve Decar, más etcétera, etcétera, más Sony, que va a estar ahí también,
pues va a provocar que el mercado esté muy movido y que tengamos un futuro prometedor en cuanto al año 2023 respecto a todas estas compañías, que ya no va a ser Meta solo, sino que van a tener que competir entre ellas, nos van a tener que convencer cada una con sus argumentos de que elijamos o consumamos sus productos, etcétera, etcétera. Y esto es siempre bueno para el consumidor. Bien, y con esta noticia referente a la competencia, pues yo creo que hay muchas más noticias que se pueden destacar a lo largo de 2022, pero a mí estas me han parecido especialmente importantes. Y con ello vamos a pasar a lo que se refiere al mundo de los videojuegos. Y lo vamos a hacer de una forma rápida y sencilla, haciendo dos top 5 de los mejores juegos a mi juicio de PSVR y los mejores juegos nativos, digamos así, para alguna plataforma como pueda ser MetaQuest 2 o Pico 4. También haremos en cada uno de los apartados una mención especial a un juego que me parece destacable especialmente en cada área. Así que vamos a ello. Primero vamos a ir con el top 5 bajo mi punto de vista de PSVR. Vamos a empezar por el quinto y vamos subiendo hasta el primero. En el puesto 5 destacaríamos 2, que es el regreso de nuestra ratita Kill. Bueno, un regreso bastante potente, un juego que seguía un poco la pauta del primer juego de Moss y que mejoraba ciertas técnicas, lógicamente gráficamente mejor que la primera parte, aunque la primera parte ya era muy destacable, mezclando un poco los juegos de plataformas, los juegos de puzzles, etcétera, en una aventura realmente bastante impactante y que a todos nos ha gustado mucho, todos los divulgadores y en general, y a mí personalmente me ha gustado bastante. No me gusta tanto la estrategia que emplea esta compañía a la hora de vender sus juegos, porque por ejemplo ocurrió, que a mí me ha ocurrido, que sacaron la versión de PSVR mucho después de sacar la de MetaQuest 2 y la de PSVR 1, la de Sony, y no tenía crossbuy, no había crossbuy entre MetaQuest 2 y PSVR, por ejemplo, con lo cual me tuve que comprar dos veces el juego. Me lo tuve que comprar para MetaQuest 2 y me lo tuve que comprar para PSVR, puesto que en PSVR tiene una serie de mejoras que no están disponibles en lo que es el formato de MetaQuest 2, aunque en MetaQuest 2 la versión es muy destacable también. En todo caso, es una estrategia que a mí no me gusta personalmente, pero están en todo su derecho los chicos de Polyarc de hacerlo así. Por ejemplo, también en PSVR 2 ya se ha anunciado la versión de Moss 1 más Moss 2, un pack que podemos disfrutar en las PSVR 2, pero sin embargo el que tiene el juego primero en su versión de PSVR no va a recibir ninguna actualización gratuita para poder jugarlo en PSVR 2, sino que habrá que obligatoriamente comprar de nuevo el juego, lo cual ya os digo que no es una estrategia que a mí personalmente me guste, pero tengo que aceptarla y no hay más. Bien, en el puesto 4, Wanderer. Wanderer es un juego de aventuras, de puzzles, de viajes en el tiempo, un juego muy bueno, salió en enero de 2022, con la pega que no tenía subtítulos en castellano, de hecho ni siquiera tenía subtítulos en inglés. Poco a poco durante el año han ido trabajando en ello y finalmente alrededor de agosto, septiembre creo recordar, sacaron los subtítulos en castellano y ya se puede disfrutar en castellano. Es una aventura muy recomendable, gráficamente es muy espectacular y quizá tiene algunas cuestiones en físicas y demás que son mejorables, pero en general el juego es bastante apetecible y un destacado sin duda alguna de 2022. En tercer lugar he puesto Bone Lab, la secuela de Boneworks. Bueno, Boneworks ya sabemos que os lo he comentado en alguna ocasión, es un juego donde lo que se potencia mucho son las acciones físicas, tanto a nivel de colisiones como a nivel de las acciones que nosotros podemos hacer dentro de la realidad virtual, haciéndolo un juego especialmente notable en este aspecto. A nivel de narrativa es un juego bastante raro para que nos entendamos. Y Bone Lab, que es la segunda parte, mejora todo lo anterior, todo lo que se vio en Boneworks, que ya era muy bueno, pero sigue teniendo una narrativa bastante particular y que hace que no a todos los públicos le guste. A mí personalmente, yo no me lo he terminado todavía, lo que he visto me gustó bastante, se nota el avance, la mejora en muchas acciones y sobre todo gráficamente. Y si te ha gustado Boneworks, lo más probable es que Bone Lab te guste. Así que este lo ponemos en el puesto 3. Acción, aventuras,
Aquí más acción que aventuras, también hay algún que otro puzzle. Está bastante bien, pero es un juego muy peculiar, con una narrativa muy peculiar que no a todo el mundo gusta. En el puesto 2 he puesto a Hubris, un juego que ha salido hace bastante poco, que ya vimos un gameplay en el canal, un juego de acción, de ciencia ficción, de aventuras, donde también tenemos multitud de acciones que podemos hacer, donde las colisiones están bien trabajadas, donde sobre todo destacan el aspecto sonoro y visual espectacular, y que a mí me parece que es una de las grandes sorpresas de 2022, aunque ya venía desde hace años intuyéndose que iba a ser un gran juego. Ya cuando lo vemos en pantalla lo hemos disfrutado un poco, etcétera, etcétera. Podemos decir que es una de las grandes sorpresas de 2022 en lo que se refiere a juegos VR, casi rozando el AAA. Así que este muy recomendable también. Y en el puesto 1 para mí, lo he dicho infinidad de veces, Red Matter 2. La versión de PSVR de Red Matter 2, sin duda la mejor versión disponible de este juego. Lo que se refiere a las distintas plataformas en las que ha salido. Y bueno, pues ya sabéis, aventuras, puzzles, ciencia ficción también, unos gráficos realmente alucinantes, unos detalles de reflejos, sombras, etcétera, que te dejan con la boca abierta. Y bueno, una narrativa también que continúa la historia de Red Matter 1 y nos deja con muchas más ganas de un Red Matter 3 ya confirmado por la compañía, además de otros proyectos por Vertical Robot. Así que este es mi número 1 del año 2022, Red Matter 2. Y en la mención especial que os nombraba, que es un juego que yo voy a destacar, que a lo mejor no es tan conocido en cierta manera, sobre todo para el público español, pero que es muy destacable, es LON. Mi mención especial en PSVR es LON, L-O-N-N. Un juego de estilo cyberpunk, con acción también, con multitud de posibilidades de nadar, de subir escaleras, de un montón de cosas que podemos hacer, de mecánicas, y que tiene unos gráficos bastante chulos. Los personajes quizá es un poco lo más flojillo, por decirlo así, aunque están bastante bien también, pero el juego en sí está muy bien. El mundo cyberpunk en el que nos sumerge bastante bien conseguido, y para mí es una de las grandes sorpresas de 2022. Ha salido hace muy poco, en noviembre quiero recordar, y yo os lo recomiendo porque está bastante bien este LON. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto acabamos lo que es la parte de PSVR. Y ahora vamos con el top 5 de juegos referentes a juegos nativos standalone para MetaQuest 2 o para Pico 4. En este caso la mayoría de los que voy a destacar son disponibles en MetaQuest 2. Y van a ser los siguientes. En el puesto 5 tengo Among Us. ¿Por qué he puesto Among Us en el formato standalone? Este juego divertido de descubrir quién es el asesino, etcétera, etcétera, con esos dibujos, esos gráficos tan curiosos. Lo he puesto en standalone porque creo que es un juego que en standalone precisamente tiene unos gráficos que no hace falta tener un ordenador potente para poder moverlo satisfactoriamente y tener una experiencia buena. Y además creo que es un tipo de juego que en formato standalone es como mejor se va a disfrutar, en PSVR también, pero lo destaco especialmente precisamente en formato standalone. Y muy especial para jugar en multijugador cooperativo entre varios amigos y descubrir quién es el asesino, etcétera, etcétera. Os lo recomiendo. En segundo lugar he puesto, o en cuarto mejor dicho, Moss 2, la versión de MetaQuest 2. Muy notable, ya hemos hablado antes en PSVR de este juego. La versión de MetaQuest 2 prácticamente semejante a la versión de PSVR, por tanto muy buena para ser un juego en formato standalone. Un gran trabajo realizado por Polyarc, que quizá en PSVR llega a su esplendor, pero que está muy bien conseguida esta versión de MetaQuest 2 y le saca todo el partido a este visor. En el puesto 3 ponemos a Bone Lab también. Bone Lab, un juego que aparentemente cualquiera diría este tipo de juego no se puede hacer fuera de un PC, y sin embargo tenemos una versión de MetaQuest 2 más que notable de este Bone Lab, con lo cual por eso también lo destaco en el puesto 3. En el puesto 2 he puesto en este caso a Red Matter 2 en formato standalone. También impresionante lo que han conseguido los chicos de Vertical Robot, modificando ese Unreal Engine 4
para conseguir un juego sobresaliente en un visor como MetaQuest 2, que a priori no tiene una potencia suficiente, según muchos, para sacar juegos de este tipo. Pero es que además este Red Matter 2 también ha aparecido ya en Pico 4, demostrando también que Pico 4 tiene mucho potencial como visor, si bien ya comenté en su momento que tenía alguna mejora bajo mi punto de vista, pero que era una apreciación mía personal. Pero las dos versiones, tanto de MetaQuest 2 como de Pico 4, muy notables, muy sobresalientes para estar hablando de juegos que están funcionando en un formato standalone, que no están funcionando en un ordenador. Muy buenos. Y Iron Man, que es una versión del juego que ya salió en su momento para PSVR hace unos años por parte de Camouflage, y un juego que a mí personalmente me ha enamorado, me ha gustado mucho, porque además no solo lo han adaptado de la versión que había en PSVR, sino que encima lo han mejorado gráficamente, han incorporado todo lo que nos proporciona las MetaQuest 2, los mandos, el casco, el visor, vamos, etcétera, para dar una experiencia muy chula, y la sensación de estar dentro de Iron Man es realmente espectacular. Por eso lo he puesto en formato standalone como el primero. Este juego, como ya sabéis, exclusivo de MetaQuest 2. Y como mención especial en este área voy a destacar Discronia Chronos Alternate, que es un juego, como sabéis, de anime, de aventuras, con muchas mecánicas de interacción, etcétera, a diferencia de sus hermanos menores, Tokyo Chronos y Aldeus, que eran más novelas visuales que juegos, y este Discronia Chronos Alternate pasa ya de ser una novela visual a ser una novela visual muy interactiva, donde vamos a tener un gran protagonismo dentro de lo que es el juego. ¿De acuerdo? Bien, esta mención especial a Discronia, que en principio ha salido para MetaQuest 2, está ya anunciada una versión para PSVR 2 para el día del estreno, y con los 3 episodios, y que van a formar el juego, y en PSVR yo intuyo que va a salir. No está anunciado, pero yo intuyo que tarde o temprano saldrá en 2023, estoy seguro. Bien, y con esto acabamos lo que son los tops y lo que es la sección de videojuegos. Y ahora vamos a hacer un pequeño inciso en los VR mods para ya finalizar el vídeo. Bien, pues ya para esta sección de los VR mods, bueno, pues hemos encendido ya la luz porque ya prácticamente no se veía nada. Lo habéis podido apreciar en el vídeo, que se ha ido oscureciendo la imagen paulatinamente. Porque, bueno, pues este vídeo lo estoy grabando por la tarde porque no he tenido oportunidad, no voy a tener oportunidad por la mañana de grabarlo, así que lo tengo que dejar preparado esta misma tarde. Y por eso, bueno, pues habéis visto que aunque a mí se me veía bastante bien, pues el fondo, el fondo del ordenador, de los juegos, etcétera, que tengo detrás, pues se iba oscureciendo un poco conforme pasaba el tiempo. Bien, no me distraigo más, vamos con los VR mods, un pequeño inciso. Bueno, en 2023, bueno, vamos a empezar por 2022. En 2022 hemos visto un crecimiento abrumador de desarrollo por parte de muchos modders de VR mods para distintos juegos de PC, concretamente, porque los VR mods son propios de PC, aunque también hay algunos que se están adaptando a formato standalone, aunque sean los menos, pero cada vez hay más también. Por tanto, bueno, pues es una gran noticia que cada vez haya más desarrolladores, Luke Ross, Preydog, etcétera, que nos ofrecen poder jugar a distintos juegos VR en formato, bueno, no juegos VR, sino juegos de pantalla, jugarlos, perdón, en formato VR, aplicando sus adaptaciones, etcétera. Como digo, en 2022 los VR mods han ido paulatinamente creciendo, cada vez se han incorporado más desarrolladores para adaptar distintos juegos a VR en distintos formatos, algunos en primera persona, otros para ver todo nuestro alrededor en 3D, aunque no sean tan inmersivos, digamos así, en el sentido de que nos sintamos dentro del personaje, etcétera, etcétera. Pero sin duda, esto no es nada más que la antesala de lo que va a venir en 2023, porque en 2023 intuyo que, aparte de que yo deseo y creo que va a ser así, que va a haber un boom
de juegos VR de buena calidad, etcétera, etcétera, no solo en Sony PSVR 2 o en los formatos standalone, sino en PSVR, espero que también ocurra así. Pues aparte de esto, los VR mods van a tener una importancia trascendental a la hora de que la VR siga sumando adeptos, siga creciendo como formato y siga haciéndose más fuerte todavía durante 2023. ¿Y por qué? Bueno, pues los VR mods, por ejemplo, recientemente os he compartido eh, ese VR mod, digamos así, un poco arcaico, en el cual podíamos jugar a juegos como Doom, Doom 2, Heretic, etcétera. En VR, estos mods datan de hace ya unos años. Y poco a poco, con el paso de los años y las mejoras que se han conseguido en los distintos visores como MetaQuest 2 o Pico 4, cada vez más usuarios han incorporado a este formato. También ha sido muy importante el hecho de que cada vez se han ido creando herramientas para estos desarrolladores que con mucha facilidad son capaces, con sus conocimientos, de crear verdaderas maravillas, como por ejemplo los mods, siempre destaco, de Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 y Resident Evil 8, de Prey Dog, que nos hacen sentir la historia, todo lo que es la parafernalia dentro de la saga Resident Evil de una manera impresionante, con una calidad impresionante y de una forma totalmente inmersiva. Bien, pues a todo esto, lógicamente todos los usuarios que a día de hoy están creando mods van a seguir haciéndolo, Luke Ross que lo he nombrado antes y Team Beef, etcétera, etcétera, pero es que va a venir lo que yo ya he mencionado en muchas ocasiones, el Unreal Engine 4 Injector, y quizá tengamos algunas sorpresas más en otro sentido. eh, bueno, pues van a venir este inyector que nos va a dar ni nada más ni nada menos que la posibilidad de jugar en VR y en muchas ocasiones totalmente inmersiva, casi nativa, a miles de juegos que tienen o que están desarrollados con este motor. Por tanto, bueno, no me cabe duda que en 2023, esperemos que en los primeros meses, que no tengamos que esperar mucho, este inyector va a salir a la luz. No sé cómo funcionará exactamente, yo intuyo que va a funcionar a través de perfiles y que a través de este inyector vamos a poder disfrutar en VR en multitud de juegos, lo cual añadido a todos los juegos nativos que vayan saliendo, que si ya en 2022, aparte de los que yo he destacado, han salido muchos más, pues esto unido a la avalancha total que va a salir de la posibilidad de jugar en VR o en 3D al menos a muchos juegos que a día de hoy solo se pueden jugar en pantalla, pues va a ser un auténtico boom. Y quizá los VR mods van a ser más motor de la VR en 2023 incluso que los propios juegos nativos. Aunque yo espero, ojalá me equivoque, que sacan tantos juegos nativos de calidad en VR que tenga que tragarme estas palabras cuando finalicemos 2023. Pero yo creo que los VR mods ya están siendo muy importantes para que la VR se mantenga viva y que muchas personas se interesen por ella. Pues en 2023 yo creo que esto va a explotar literalmente y vamos a tener una auténtica avalancha de VR mods, no solo por parte de este inyector, sino por muchos más desarrolladores que van a seguir trabajando en ello y dándonos muchas alegrías. Por tanto, pues simplemente quería destacar los VR mods porque a veces se dejan un poco de lado y son un verdadero, vuelvo a repetir, un verdadero motor de la VR y además que nos permite jugar a multitud de juegos con una visión totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Así que, bueno, pues esperemos que 2023 sea tan halagüeño como yo lo he pintado, o como al menos yo creo que va a ser. En este vídeo he intentado en cierta manera precisamente explicaros esto, explicaros cómo he visto yo el 2022 y cómo creo que va a ser el 2023 si no se tuerce nada. Va a ser un año muy bueno para la VR, para la AR y la XR, especialmente para la VR. Y lógicamente espero contar con todos vosotros y con todos los usuarios que con el tiempo se vayan uniendo a la comunidad Reverquest VR para día a día o de la forma más frecuente posible seguir viviendo juntos como hemos hecho en 2022 toda esta evolución durante 2023 y lógicamente pues siempre es un placer, como digo, el poder disfrutar de estas tecnologías con vosotros, de compartir toda esta información
Y bueno, pues esto es todo lo que quería comentaros en este vídeo. En un próximo vídeo, que ya vendrá en estos próximos días, ya casi para hacer el colofón de lo que es el 2022, os haré un vídeo comentando un poco lo mismo que hemos hecho en este, pero ya dirigiéndonos un poco al canal, su evolución, los resultados que hemos obtenido en este 2022 y qué se espera o qué espero yo para el 2023. Bien, Reverquest maníacos, pues esto es todo. No quiero aburriros más con mis pedorretas y con mis reflexiones. Espero que os haya sido en todo caso entretenido, que os sirva para debatir entre vosotros, para dar vidilla a la zona de comentarios de este vídeo. Y en todo caso, pues nos vemos pronto en un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR. Nos vemos, no me falléis. Chao, chao, Reverquest maníacos.